y a quienes nos están escuchando desde la región para que también regresen a sus computadoras, a sus móviles, para continuar atentos a esta sesión de la tarde que promete ser tan interesante como la que tuvimos esta mañana. Bueno. Damos un minutito más para que ingresen quienes están afuera. Y mientras tanto les voy contando que nuestra primera sesión de esta tarde, como ustedes saben, se llama Experiencias de Soluciones para el Ahorro a la Jubilación de Trabajadores Independientes. Y para ello vamos a recibir a Carmen Hoyos, especialista en pensiones del Banco de México, quien va a moderar nuestro panel. Y en el panel tenemos a Gotan, no voy a pronunciar su apellido esta vez tampoco, de Pinbox Solutions, Ariel Cancio, Oliver Azuara, especialista senior del BID, y a Rafael Rothman. ¿Estamos listos? Ahora sí, cerramos las puertas. Les agradecemos a todos silencio, por favor, y damos paso entonces a este panel. Adelante, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pues bienvenidos Perfecto. a estas sesiones de la tarde, un poquito difícil después del almuerzo, pero toda la mañana hemos tenido pláticas muy interesantes, con reflexiones muy importantes respecto al ahorro pensionario en la región de Latinoamérica, con todos los retos que tenemos enfrente, y hemos llegado a algunas conclusiones interesantes hasta ahora. Creo que la primera, muy valiosa, es dejar de pensar en poner etiquetas a trabajadores formales o informales, porque se trata de las mismas personas en diferentes momentos de su vida laboral. Otra lección, creo que muy importante, que nos mencionó el profesor Robert Merton, es ver hacia el futuro. Si bien todas las soluciones de pensiones que se han tenido y todas las reformas han sido tomando las experiencias del pasado, la verdad es que la pandemia de COVID-19 cambió muchas cosas en nuestra forma de vida, la forma en la que se realiza el comercio, cómo se realiza el trabajo, toda esta economía gig, donde tenemos plataformas digitales con colaboradores eventuales, en fin, todos los retos que se presentan en un mundo cambiante, como pueden ser, por ejemplo, los nómadas digitales, gente que ya no necesariamente tiene la misma concepción del trabajo que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. Todo esto tiene que ser un factor importante para poder tomar decisiones de políticas públicas hacia el futuro y poder tener una mejor cobertura pensionaria. En ese sentido, quiero darles la bienvenida a este panel en el que discutiremos experiencias de soluciones de ahorro para el retiro en los trabajadores independientes. Y básicamente vamos a tener la experiencia que nos pueden contar aquí nuestros compañeros panelistas en diferentes aspectos de políticas regulatorias, en incentivos, en elementos de la economía conductual para poder incentivar este ahorro, concientizar a los trabajadores de la importancia de ahorrar para el retiro sin importar su condición laboral y en qué sector pertenecen. En ese sentido, quisiera primero plantear a los panelistas una pregunta transversal que será la misma para todos y para la cual tendremos un espacio de 10 minutos cada uno para poder plantear las experiencias que han tenido en sus distintos países. Y la pregunta sería, primero, quisiera pedir la participación de Gotham para responder esta pregunta. I'm going to change to English. What can we do from ¿Qué podemos hacer desde un punto de vista de regulación o tecnología para promover los ahorros voluntarios de pensiones? Gotham. Buenas tardes a todos. Y gracias. Esto no es una prescripción para América Latina. Lo que realmente estamos haciendo y lo que me pareció que podría ser útil es hablar brevemente sobre las experiencias que estamos viendo en el sector informal y algunas soluciones que hemos visto en países en África y Asia. Esto se ve como
un cuadro en lugar de un mapa de un país, pero aproximadamente esto es lo que está sucediendo en la mayoría de los países de África y Asia, donde tenemos una población relativamente grande de trabajadores excluidos que están muy pobres para ahorrar, con un número importante de personas que podrían ahorrar, pero que o ya están llegando a su jubilación o ya tienen la edad de la jubilación, pero siguen trabajando. Y luego esa población que puede darse el lujo de ahorrar, pero está excluida por una variedad de razones. Algunas las mencionaré brevemente. Y luego aquella población cubierta. Si ven en azul, tenemos lo que normalmente se ve como el que ocupa esa pantalla, que es aproximadamente esa población que está cubierta en Asia y África. Y digamos que es como de entre 5 y 10% en promedio. O sea, de 85 a 90% de los trabajadores en Asia y África y América Latina, América Latina no, Asia y África, están cubiertos. Pero la forma en que algunos de estos países funcionan, yo creo que muchos se están dando cuenta ya que hay muy poca diferencia y que hay muchos enlaces entre el problema del cambio climático y la exclusión pensionaria. Son problemas serios, son problemas que afectan a todos, incluso a los trabajadores informales que están excluidos. Para el 2050, este problema será irreversible y en ese momento, de los 2.000 millones de personas en el mundo, 1,7 mil millones vivirán o en Asia, África o América Latina. Y a medida, según cómo están las cosas actualmente en África y Asia, 8 a 10 personas de estas no tendrán pensión y a menos de que hayan ahorrado para una jubilación de 20 o 25 años, van a encontrar una extrema pobreza durante el envejecimiento. En los últimos 7, 8, 10 años hemos hecho estudios muy completos en más de una docena de países para tratar de entender lo que está sucediendo o no y hasta qué punto estos países están preparados para crear sistemas de pensión más incluyentes. Y lo que vemos es el vaso medio lleno. Y quizás esto sea cierto en América Latina y quizá aún más que en otros países, que no solamente hay una demanda latente bastante grande y la capacidad de ahorro, sino que hay además muchas partes de la solución ya existentes. Hay alto compromiso político, mucho interés de regulación, hay una comunidad de negocios de AFPs y aseguradores y otras compañías de gestión de activos que buscan nuevos mercados. Vemos saturación en los mercados tradicionales. Hay un esfuerzo considerable en los últimos 10 a 15 años de inclusión financiera y la finanza digital en especial, que ha creado un ecosistema con identificaciones digitales, pagos digitales, hechos regularmente por el ciudadano común. Y hemos podido ver mayor penetración que alcanza por lo menos a niveles universales en todos los países de Asia y África. Y vemos una sección importante, muy grande, de organizaciones comunitarias que ya están conectadas con los trabajadores informales y que ya están ofreciendo mejores servicios de cooperación, cooperativas para las mujeres, instituciones de microfinanzas, cooperativas agrícolas, en fin. O sea que ya hay las bases, ya tenemos el fundamento para un sistema más incluyente que parece que ya existe en la mayoría de los países africanos y asiáticos. El problema es que, a pesar de todo esto, sigue siendo muy difícil para la persona común ahorrar para su vejez. Y yo creo que uno de los problemas es que cuando miran los sistemas en toda África y Asia, la mayoría de los sistemas de pensión fueron diseñados específicamente para los trabajadores formales. Los procesos, los productos, la administración, todo esto ha sido diseñado sobre todo para los trabajadores del sector formal. Y vemos que los países están tratando de corregir estos planes dentro del contexto de los trabajadores informales y no parece que funciona. El segundo problema que vemos también es que si vemos India, por ejemplo, y estamos viendo como 500 millones de personas que están ahí que no tienen ahorro. Y si ellas empiezan a ahorrar unos pocos dólares al día, podrían tener más de $1 trillón. El problema es que cuando hablamos con las instituciones financieras, están muy interesadas en esta cantidad de dinero tan astronómica, pero cuando vemos que son $2 por persona en algún pueblito allá bien escondido, repentinamente vemos que
las empresas se retiran porque no es el modelo tradicional de venta para ellos. El modelo tradicional para ellos, sobre todo en África y Asia, se centra alrededor de los agentes que hacen la venta o los asesores o los incentivos impositivos. Lamentablemente, los pobres no suelen pagar impuestos y los incentivos impositivos no funcionan allí. Y los agentes no están interesados por la forma en que están estructurados estos incentivos comerciales, no están interesados en hablar con alguien que quiera ahorrar un par de dólares al día. Y el segundo problema es de nuevo que cuando vemos esta aplicación, este es un formulario para un sistema de pensiones y que yo ayudé a diseñar, por cierto, pero esta aplicación es de 6 páginas que está en inglés. Y si ustedes la analizan, ven que si no tienen un asesor o un agente, sería imposible que estas personas que apenas conocen el inglés llenar este formulario. Si están esperando que esto, o a menos de que tenga una identificación de impuestos, no puede abrir una cuenta impositiva. Entonces, si de esta 500,000 millones de personas no tienen identificación, no pagan impuestos, entonces estamos excluyendo automáticamente a estas personas sin quererlo. La tercera cosa que encontramos es los seguros. No tanto el seguro, sino la falta de este. Encontramos que muchas personas, y esto se empeoró durante la pandemia, millones de personas que volvían a los pueblos de las grandes ciudades. Preguntamos, bueno, usted estaba en una gran ciudad o estaba en Bombay o Dhaka o donde sea, ¿por qué se está regresando a pie a casa? ¿No tenía suficiente dinero para esperar 2 o 3 meses? ¿Por qué no estaba ahorrando? Y la respuesta era, sí ahorramos. ¿Pero dónde está el dinero? Pues es que se usó porque el niño tuvo un problema, se me dañó el carro, me falló el cultivo, tuvo un accidente. Esos son todos los seguros, los riesgos asegurables, pero esta gente, muchas no tienen el seguro. ¿Qué pasa cuando no tienen seguro y hay un problema y se enferma el niño? Pues lo primero que hace es utilizar los ahorros para pagar esto. Y si no basta eso, presta dinero de un prestamista y compensa. Y lo que hace es que se come los ahorros, hipoteca las ganancias futuras y cuando habla uno con ese gran agricultor y le dice, mire, realmente debe estar ahorrando para su vejez, dice, sí, esa es una idea brillante, pero yo no puedo hacerlo. Yo necesito un producto líquido. Entonces, es una prima de alta liquidez, porque la pregunta es siempre, ¿qué pasa si algo falla? ¿Qué pasa si hay un problema? Sería ideal cubrirlo a través del seguro. Si pudiéramos estar pensando en la posibilidad de agregar el seguro a los ahorros porque no es la forma en que los pobres manejan el riesgo. Quizá podríamos con estos seguros lograr una mayor cobertura. Y quizá lo último que quisiera decirles es que los productos en sí, y no estoy hablando de productos de pensión para programas ocupacionales, sino los servicios financieros comunes. Los productos normalmente, yo tengo que pagar una alta comisión a un agente, el producto se hace carísimo. Y si yo voy a ser gestor de activos o de riesgo, yo solamente puedo trabajar con cifras muy altas. Y cuando se trabaja con cifras muy altas, automáticamente uno tiende a excluir a muchos y saca a muchos que podrían ahorrar. En India, un conductor de Uber ahorra $500 al mes. Si yo estuviera en una carrera de 4 horas, yo quizá lo pudiera convencer a ahorrar para la vejez, pero el problema es que su respuesta normal es que yo puedo ahorrar $40, pero para eso necesita planearlo. Yo no sé cómo voy a conseguir $40, pero si usted le dice, mire, ¿por qué no ahorra $1 al día? ¿Por qué no ahorra $2 al día? La respuesta me dice, eso sí, $1 al día en un café lo puedo dejar de tomar el café y ahorro $1 al día. Eso es más fácil. Si uno pudiera ayudar al conductor de Uber a ahorrar $1 al día, podría lograr que empezara a ahorrar 30, $40 al mes. Pero esta no es como se estructuran las finanzas. Y además, lo último es el alfabetismo financiero y los países en desarrollo de África y Asia son muy jóvenes. Si todos tuvieran mi edad, la pensión es algo muy real y ya falta poco. Pero si empieza a ahorrar a mi edad, ha perdido la posibilidad porque no va a ganar gran cosa y la única opción para una persona que empieza a pensar en la jubilación a mi edad es comenzando de manera muy activa a fumar de manera muy activa para no vivir mucho tiempo. Así que mucha gente en África ya hace 30, 40 años tenían una edad promedio de 17, 18 años. Entonces, ¿cómo convencer a esas edades? Me parece que las organizaciones comunitarias aquí pueden desempeñar un papel importantísimo. Quizá yo como agricultor no sé lo que es Fidelity o Franklin,
pero sé que hay cooperativas, conozco las empresas de microfinanzas. Ellos podrían llegar a ser la cara del ahorro. Y lo hemos intentado en algunos países. Sorry, Gautam. Gautam, nos queda un minuto. Esto siempre me pasa. Yo tengo problema con la brevedad. Me encanta decir que hablo poco y lentamente, pero no es cierto. Y esto es como lo hacemos. Algunos de los países adoptaron este tipo de sistema, creando una plataforma centralizada. Y todo lo que ven en esta pantalla realmente existe en todos los países a los que yo he ido en Asia y África. Hay una identificación nacional, hay aseguradores, bancos, en fin. Toda esta gente tiene los APIs con esta plataforma y esta pasa a ser un sitio en el mercado. Cualquiera en el país puede utilizar WhatsApp para establecer una cuenta de pensión en cualquier parte utilizando cualquier dispositivo en cualquier momento y puede comenzar a ahorrar, pero lamentablemente, como dije, la mayoría de la gente no lo hace voluntariamente, así que hay cooperativas y bancos e instituciones de microfinanzas que ayudan a hacerlo y esto es lo que funciona. Por el problema, yo les debiera hablar del problema de este libro de pensiones, pero lo único que quiero decir para concluir es que esto permite que cualquier país que tenga este ecosistema lanzar una solución de jubilación para los trabajadores informales en una forma variable sin gastar más dinero en infraestructura o creando nuevas instituciones. Y estos son todas en instituciones reguladoras. Muchas gracias. Gracias, Gautam. Ahora quisiera pedir a Rafael Rothman que nos platique la misma pregunta. ¿Qué se puede hacer desde una perspectiva regulatoria y o tecnológica para incentivar el ahorro para el retiro de los trabajadores independientes? Él nos va a platicar la experiencia que se ha tenido en Argentina. Por favor, Rafa. Ahora, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es realmente un placer estar acá. Estas discusiones creo que siempre aportan muchísimo a la construcción colectiva de ideas sobre cómo avanzar con estos desafíos. Así que enorme aprecio tanto a los colegas del BID como a todas las organizaciones que están contribuyendo a esto. Yo querría empezar por marcar 2 o 3 puntos generales, más conceptuales, que creo que todos los tenemos presentes porque los hemos discutido muchas veces, pero me parece útil para enmarcar un poquito esto que estamos discutiendo. Uno que me parece absolutamente crítico. No tiene sentido hablar de un sistema de pensiones que no encuentre la manera de cubrir y proteger a las personas que por distintas razones no han aportado a lo largo de su vida en términos de contribuciones o aportes. Quiero decir con esto, el objetivo primero de cualquier sistema de pensiones es proteger a la población del riesgo de ser pobre cuando es vieja. Y en esa lógica, creo que tenemos que ser muy conscientes que pensar un sistema de pensiones que cubre exclusivamente a quienes contribuyeron a lo largo de la vida es un fracaso de la política pública, es un fracaso nuestro. Es nosotros diciendo, no sabemos qué hacer. Y tenemos que buscar qué hacer, porque si no, la política pública, que la razón por la cual se mete en esta discusión es cómo proteger a los más vulnerables, claramente fracasa. Dicho esto, creo que es importante ser muy conscientes de un principio general que el profesor Nick Barr, que está allá al fondo escondido, suele repetir seguido, que es la centralidad del output, la centralidad del producto. Al final del día, lo importante es cuánto es lo que una sociedad produce para distribuir entre sus miembros. Profesor, discúlpeme si lo interpreto mal, después usted me corrige. Pero lo importante es cuánto hay para distribuir y es muy importante cómo se distribuye. Y lo que hacemos quienes hablamos de pensiones es discutir cómo hacemos para que eso se distribuya bien. Pero si no hay output, si no hay productos, si no hay bienes y servicios para distribuir, la discusión es teórica y pasa a ser irrelevante. Y el último punto general, hoy lo escuchaba más temprano a David Kaplan diciendo, bueno, dejemos de hacer lo que hacemos siempre los organismos internacionales y hagamos una propuesta concreta. Y me parece bien y me parece valioso la valentía de hacer eso y el empuje de hacer eso, pero también tenemos que ser conscientes de que no hay soluciones únicas porque no hay problemas idénticos en todos los países. Entonces hay que ser creativo y hay que reconocer que cada país y cada sociedad tiene sus particularidades, tiene sus problemas y entonces hay que adaptarse a esas realidades.
En este contexto general, déjenme hablar un poquito de la Argentina y de qué es lo que ha pasado en esta discusión en la Argentina, que fue mi contribución al este extrañísimo libro, enorme pero muy liviano, que todavía no entiendo por qué es tan liviano. Yo creo que es hueco, hay algo raro que vamos a tener que investigar. Muy sospechoso. Pero estoy muy contento de haber podido contribuir y algunas ideas sobre la Argentina respecto de eso. Primero, Argentina es un país que tiene, por un consenso social construido a lo largo de las décadas, bueno o malo, pero es algo que hoy está muy de moda el debate en la Argentina, si es una narrativa o si es un relato, quiero decir con esto, si es una historia real del país o es una invención que nos hicimos y nos creemos, y los argentinos tendemos mucho a inventar cosas y creérnoslas, de que la solución a los problemas sociales es el empleo formal y el empleo asalariado formal. Entonces, toda la política social de Argentina fue diseñada casi desde el principio, imaginándose que todos somos trabajadores formales asalariados o lo seremos pronto. Si no lo somos es un problemita de corto plazo que ya iremos resolviendo, pero se pensaba toda la política, la protección de salud, la protección de vejez, la protección de accidentes, el desempleo, vinculada al empleo formal. Quien no estaba empleado formalmente no merecía protección porque no la necesitaba, porque no existe. Y a partir de esa historia es como se construye la política, y a partir de esa historia es como se discute hoy la política argentina, no es muy distinto. Y entonces eso, vuelvo a lo que decía antes, de que cada país tiene su particularidad, marca mucho la cancha, disculpen la metáfora futbolera, pero marca mucho la cancha en términos de la discusión de qué se puede y qué no se puede hacer. Porque por eso es así, es que Argentina empezó dándole protección a los trabajadores asalariados, y un día empezó a decir, espérate, pero también hay independientes, hay empresarios, hay profesionales independientes, ¿qué hago con ellos? Y la primera respuesta fue muy simple, es, bueno, supongamos que son asalariados. La primera norma de este tipo ya tiene casi 70 años, desde el año 1954, y lo que dijo es, vamos a suponer que son asalariados, entonces vamos a suponer que lo que cobran como independientes es como un salario, y vamos a pedirle que hagan un aporte, que es una proporción de lo que están cobrando como independientes, y después tienen todos los derechos y obligaciones idénticas a la de un asalariado. La idea era simpática, lo que pasa es que no funcionó porque, entre otras cosas, no había ningún mecanismo de enforcement. Era muy difícil lograr que la gente contribuya. Los datos de aquella época dicen que el cumplimiento era cerca de un 10%. Básicamente nadie entraba en el sistema, era muy malo. Se pasó a mediados de la década del 60 a un esquema más simple en el cual se dijo, bueno, en lugar de pedirte que me declares cuánto cobras todos los meses para entonces pagarme una proporción de eso, vamos a establecer categorías y vas a pagar por un ficto y vas a pagar eso todos los meses. Funcionó un poco mejor, pero seguía con problemas. A finales de los 90 se inventó un esquema alternativo que llamamos el monotributo, que lo que decía es, bueno, vamos a suponer que todo lo que haces, lo que pagás por seguridad social, lo que pagás por impuesto a los ingresos, lo que pagás por otros impuestos, lo ponemos todo junto en un solo pago, que además es muy barato, para que por lo menos te registres y podemos empezar a ver qué estás haciendo. Todo eso fue mejorando, pero mejorando quiere decir que pasamos de un 10% de cobertura a un 30% de cobertura en los independientes. Era parecida a la bandera que veíamos recién. O sea, era muy mala el nivel de cobertura que había en ese espacio y era muy difícil de solucionar. Ante eso, que era simplemente una prueba de la realidad, y es que hay una alta proporción de la población que es informal y es informal con muy baja productividad y que no entraba de ninguna manera en un modelo de esta narrativa, de esta imaginación del mundo formal asalariado. A mediados de los 2000 hicimos la famosa solución argentina. Inventamos las moratorias. Las moratorias es un régimen que existe en todo el mundo que dice, si usted tiene una deuda en el Estado, venga, páguela y yo se lo voy a financiar de una manera más o menos fácil. Lo que agregamos en el 2005 fue decir, si usted debe contribuciones a la Seguridad Social como trabajador independiente, venga, declare que las debe, hágame un primer pago de un plan de pagos y al día siguiente yo le reconozco todos los pagos hechos, con lo cual si tiene la edad se puede jubilar. Y entonces masivamente el número de jubilados, el número de pensionados por vejez en la Argentina en 2 años se duplicó, porque masivamente todas estas personas que no habían nunca hecho los aportes o los habían hecho muy irregularmente, entraron completamente. Entonces, de alguna manera lo que estoy tratando de decir es, la solución que encontramos a la Argentina al problema de la informalidad y los independientes informales fue decir, bueno, metémosla adentro y hagamos como que son dependientes y hagamos como que son formales y se acabó. Funciona bien para incluirlos, funciona muy mal fiscalmente porque hay que pagarlo y porque no necesariamente tenemos la plata para hacerlo y entonces nos genera
la enorme cantidad de problemas fiscales que nos está generando, y ese es el desafío. Pero básicamente la estrategia que hemos venido manejando. Eso era una decisión que se tomó, por supuesto, por única vez en el año 2005. Hace 3 meses se aprobó la 5ª moratoria por única vez, que venimos aprobando regularmente, y ya llevamos 20 y algo años de moratorias. Esperemos que sea la última, pero no hay ninguna evidencia que así sea. Hubo un intento de trabajar en un esquema alternativo en el año 2016, una norma que se aprobó, que fue decir, no, en lugar de hacer esta cosa tan rara de decirle al trabajador, usted venga y miéntame, que trabajó pero se olvidó de pagar y yo voy a hacer, no me voy a dar cuenta y voy a hacer como que no me di cuenta y le voy a decir, bueno, págueme, pero le doy beneficios y que me pague. En lugar de hacer esa cosa tan rara, vamos a hacer un beneficio universal para el adulto mayor. Todo adulto mayor que no tiene una pensión tendrá derecho a este nuevo beneficio. Eso empezó a crecer, empezó a funcionar, pero como funcionaba junto con la moratoria, mucha gente prefería la moratoria porque eran mejores beneficios y además políticamente generó muchos conflictos y al día de hoy seguimos en ese debate. Y hoy está creciendo una discusión muy fuerte en la Argentina sobre qué deberíamos hacer con el sistema previsional para las próximas décadas en función de lo que parece ser un claro caso de insostenibilidad fiscal que crece y crece, y hoy Argentina es el país de América Latina que más gasta en pensiones sin ser el país más viejo. Uruguay es más viejo, pero gasta menos, porque está mejor diseñado, aún antes de las reformas que aprobaron este mes. Pero entonces ahí hay un desafío muy grande sobre el que hay que ir trabajando. Lo que creo que es interesante marcar del caso argentino son 2 cosas. Una es, la solución es razonable que sea desde adentro del sistema. No tiene mucho sentido pensar en Argentina en el ahorro individual y en la promoción del ahorro individual. Por supuesto hay que promover que haya ahorro individual, por supuesto hay que facilitarlo, por supuesto que algunos de los formularios que mostraban recién en Argentina son parecidos, digo, es muy difícil, además de que tenemos historias con el sistema financiero que nadie le cree nunca a nadie que va a poner dinero y que va a durar durante 20 años hasta que me retire. Todo eso hay que hacerlo, hay que construirlo, hay que mejorar el sistema. Es bueno en muchas dimensiones, es bueno para el trabajador, es bueno para la macroeconomía, es bueno para el sistema de jubilaciones, pero dicho todo esto, no se puede apostar a que esa sea la solución, porque, insisto, la cultura imperante, y eso me parece muy improbable que se modifique el contrato social en Argentina, es que todos tenemos derecho a un beneficio como si fuéramos asalariados. Y salirse de ese esquema me parece muy complejo. Es un desafío importante, pero me parece muy difícil lograrlo. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Ahora quisiera pedirle a Ariel que nos platique la experiencia que ha tenido Uruguay en incentivar el ahorro voluntario con trabajadores independientes. Por favor, Ariel. Bien, muchas gracias a los organizadores por la invitación y a los que hablaron antes por las magníficas exposiciones. Voy a organizar mi presentación parecida como lo hizo Rafael, así que voy a tener alguna externalidad de su presentación. Voy a hablar primero un poco general y luego algunas cosas más específicas. Y voy a ser un poco provocador inicialmente. ¿Cómo fomentaría el ahorro voluntario? Inicialmente, para los trabajadores no dependientes, estableciendo que los trabajadores no dependientes tengan la obligación de aportar a la seguridad social tal como lo hacen los trabajadores, como se les exige a los trabajadores dependientes. En muchos países de la región y países emergentes, esta obligación no existe. Y en definitiva estamos hablando de derechos, acceso a mitigación de riesgos y a las mismas bases de la cotización que rige la seguridad social para los trabajadores dependientes. Ahora, sabemos muy bien que no es muy fácil lograr el enforcement, como decía Rafael hace un rato, de que esos trabajadores efectivamente coticen. Y ahí es que quiero comentar algunas experiencias de lo que ha sido el caso uruguayo. En primer lugar, Uruguay es quizás el país con una tasa de informalidad más baja de la región. Tenemos hoy en día una tasa de informalidad del 20%. Aún en el sector no dependiente es donde tenemos los mayores desafíos. Hemos logrado bajar la informalidad de 30 a 20% en aproximadamente los últimos 15, 20 años. Las causas de esa baja probablemente sean diversas y no sea fácil identificarlas con precisión, pero voy a aventurar algunas hipótesis de que pudo haber ayudado a esa reducción. En primer lugar, señalaría como elemento fundamental para lograr una reducción en la informalidad un buen diseño de las prestaciones activas que vienen de la mano de la cotización a la seguridad social. Es decir, cosas que la persona pueda ver en el momento, durante su aportación, como un beneficio inmediato al cotizar, ¿sí?
Rodolfo hoy contaba que tras la pandemia bajó en 5 puntos porcentuales la tasa de informalidad, y eso probablemente haya tenido que ver con ver cómo los beneficios asociados al seguro de enfermedad, al seguro de desempleo durante la pandemia contribuyeron a mitigar esos riesgos. Ni que hablar las reformas que se han llevado en el sistema de salud, que permitieron un acceso generalizado a un sistema de salud de buena calidad, también han sido un elemento que coadyuvaron a reducir la formalidad y a la valoración por parte de los trabajadores del estar inscripto. Esto no es una condición suficiente, probablemente. Puede ser una condición quizás necesaria. También hay elementos culturales. Hoy Rodolfo también hablaba de que la seguridad social es una vaca sagrada en Uruguay. Y bueno, yo creo que tampoco podemos culpar solamente a los niveles de tasa de aporte o a los niveles impositivos de la formalidad o la informalidad, porque seguramente Uruguay sea, si no es el primero, es el segundo, después de nuestros vecinos, en nivel de tasas de aporte, de alícuotas de aportación a la seguridad social. Sin embargo, somos el país con menor informalidad de la región. Hay elementos seguramente culturales, de historia, de construcción de la institución que pesan en esa situación. Otras experiencias interesantes que también han permitido en Uruguay avanzar en esta reducción de la informalidad. Obviamente los procesos de crecimiento económico y siempre el aumento de productividad juega a favor de estos elementos, no debemos dejarlo de lado, y todo lo que pueda contribuir a mejorar la productividad y la calidad de los puestos de trabajo va a contribuir a reducir la formalidad. Hubo también algunos cambios en la regulación del servicio doméstico, que en otros países en general queda bajo una relación de no dependencia. En Uruguay se reguló como una relación de dependencia, un poco a contrapelo de la argumentación de Rafael, pero creo que en el caso uruguayo fue un caso de éxito, en el sentido de que logró mejorar significativamente los niveles de formalidad en ese segmento, y esa mejora estuvo asociada a la simplicidad del procedimiento, ¿sí? Los empleadores de trabajadores y trabajadoras de servicio doméstico simplemente pagan su aporte como empleadores como si fuera una factura más de luz, como si fuera una factura más de agua, al final del mes con una inscripción muy sencilla que puede hacerse en forma electrónica en el organismo rector. Entonces, eso ha contribuido también a mejorar la formalidad en ese segmento. Y por último, los regímenes de monotributo, que también han simplificado la operativa. Siempre la tecnología, la simplicidad de los procedimientos son elementos claves para propender a la formalización y al acceso. Son condiciones necesarias, aunque no necesariamente suficientes de vuelta. Otro elemento que me gustaría mencionar tiene que ver con el diseño de las prestaciones no contributivas, tanto las de actividad como las de pensiones o las de vejez. Uruguay ha avanzado también en su reciente reforma en ese diseño, con un diseño de prestaciones no contributivas o de complementos no contributivos a las pensiones que reconoce cada peso aportado. Y eso es muy importante para que en la etapa formal las personas puedan visualizar eso, y si bien estos segmentos de trabajadores no dependientes seguramente sean grandes candidatos a tener un componente no contributivo relevante en su pensión, es importante también que tengan ese mensaje que en el diseño de pensiones de que cada peso aportado aporta y les va a complementar o les va a generar un mejor retorno al momento de llegado a la vejez. Y eso es un elemento muy importante del diseño. Lo mismo en las prestaciones activas, ¿sí? Muchas veces los diseños de beneficios sociales tienen diseños discontinuos en los cuales las personas, si pasa un determinado umbral de ingreso laboral, pierde el beneficio social, y eso genera también desincentivos muchas veces a estar en la formalidad, y es importante trabajar en esos aspectos de diseño. Y por último me gustaría contarles rápidamente un caso específico de una innovación que podemos llamar que incorpora la reforma recientemente aprobada jubilatoria a partir de lo que ha sido el avance en inclusión financiera que hizo el país. Uruguay aprueba en el año 2014 una reforma de inclusión financiera que establece, por un lado, un cronograma para la incorporación del pago de remuneraciones, jubilaciones y beneficios sociales por cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico, ¿sí? Y por otro lado, una rebaja de IVA a todas las compras que se realizan con tarjeta de débito o instrumento de dinero electrónico
como forma de incentivar la utilización de esos medios de pago. Uruguay venía muy rezagado en la utilización de medios de pago electrónico, tenía un uso absolutamente preponderante del efectivo en sus relaciones de consumo, ¿sí? Esa rebaja logró una transformación muy importante en la forma que realizan pagos los uruguayos, y se multiplicaron prácticamente por 14 en un periodo de 2 años y medio los montos operados con esos instrumentos. A partir de esa situación, la reforma lo que establece o lo que propone es una facultad para el Poder Ejecutivo que habilita que las personas puedan redirigir esa rebaja del IVA a su cuenta de ahorro previsional, ¿sí? Entonces, previo a la reforma, lo que uno pasaba es, si uno compraba un bien de 122 pesos, iba a pagar 120, porque 2 puntos de la rebaja de IVA se ahorraban en esa compra. Si se utiliza esta facultad, lo que va a suceder es que la persona va a seguir pagando los 122 pesos, el total de la compra, pero los 2 pesos que antes se reducían del monto a pagar, ahora se van a redireccionar a la cuenta de ahorro complementario de la persona. De esta manera, esto puede ser una primera iniciativa para, sobre todo en los sectores de clases medias, que a partir de la reforma van a recibir menos subsidios implícitos en sus jubilaciones, puedan tener un complemento a su jubilación basado en las interacciones de consumo, ¿sí? Uno podría pensar, bueno, esto puede no ser muy significativo, pero cuando miramos los montos totales de rebaja de IVA anuales y los comparamos con las transferencias anuales a las cuentas de ahorro obligatorio, representan prácticamente más del 10% de las cuentas, de las transferencias. Por lo tanto, son montos que inicialmente no son despreciables, ¿sí? Y a su vez pueden generar todo otro conjunto de externalidades en el funcionamiento y en el incentivo al ahorro, ¿sí? Adicionalmente, hoy en día estamos parados en un mundo en que cada vez está creciendo más el uso de medios de pago electrónico. En 10 años probablemente ese uso sea absolutamente, por no decir, va a ser seguramente totalitario, o quizás si no es en 10 será en 20. Entonces, esta modificación puede llegar a tener impactos que hoy en día nos cuesta imaginar de cara a las transformaciones que están teniendo los pagos digitales. Por ahí estaría mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Y finalmente me gustaría pedirle a Oliver Azuara que nos platicara desde su experiencia en el Laboratorio de Seguridad Social Digital, qué avances se han tenido y qué descubrimientos se tienen para Latinoamérica. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias a los colegas del panel, a los organizadores, y pues un gusto estar aquí. Lo difícil de este panel, a diferencia del anterior, es que todos tienen hambre y ahora espero no arrullarlos y que se duerman. Pero bueno, haré mi mejor esfuerzo. Bueno, vamos a platicar de cosas un poco similares, pero digamos, el mundo del trabajo está cambiando rápidamente. En América Latina teníamos un mercado segmentado en donde están siempre generalmente se usan las dos partes, formales e informales, pero como decía Santiago hace rato, el mercado laboral es súper dinámico y muchas veces los datos son estáticos y no podemos identificar cuáles son los patrones en cómo la gente está comportándose. En adición a lo anterior, pues la tecnología nos ha traído, y ahora ni con mis lentes puedo ver hasta allá, nuevos problemas, ¿no? Las nuevas tecnologías pues están cambiando radicalmente cómo es que convivimos, cómo es que nos comportamos, cómo es que consumimos y sobre todo cómo es que estamos trabajando. Es decir, hoy en día la tecnología nos está facilitando la oportunidad de generar ingresos a través de un teléfono celular, ¿no? Eso no existía antes. Entonces, en adición a los problemas que ya traíamos, la tecnología puede ser un problema adicional o puede ser un beneficio, ¿no? Entonces, dado este contexto, digamos, el trabajo independiente ahora tiene muchas más oportunidades y generalmente pues este trabajo está desprotegido. La tecnología, en vez de ser un riesgo, la podemos ver como una oportunidad y es por ello que hemos creado en el BID, el Laboratorio de Seguridad Social Digital, junto con el BID Lab, que es, digamos, el brazo del grupo que nos facilita poder encontrar soluciones sin necesidad de cambios de política, sino buscar la evidencia para fortalecer esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, lo que hicimos en los últimos 2 años fue decir, bueno, en el caso de independientes, vinimos trabajando durante varios años en el caso de los trabajadores asalariados y dijimos, ¿por qué no
mapeamos qué es lo que está haciendo el trabajador independiente y qué es lo que se puede hacer para mejorar su vida, e identificamos los procesos críticos, ¿no? Un poco de contexto, ya lo saben todo el mundo, aunque bueno, los números pueden ser muy engañosos. El número de personas que son independientes en América Latina es de aproximadamente el 25%, estamos hablando de 50 millones de personas. Estas líneas que parecen constantes, y que sí lo son, no vemos cambios muy grandes, salvo en el caso de Ecuador, no está reflejando las entradas y salidas. Es decir, trabajadores independientes muchas veces también pueden ser trabajadores asalariados que no están pagando, que son informales, pero que dependen de alguien más. Entonces entran, salen. El trabajo de la gente que está sobreviviendo es pues buscarse un trabajo por aquí, otro trabajo por allá para sacar el gasto del mes, del día o de la semana, ¿cierto? Pero aún así lo que vemos es lo que hemos dicho todo el tiempo. Todo mundo creía que íbamos a converger hacia trabajo asalariado y todos íbamos a vivir en un mundo muy feliz en donde todas las empresas iban a contratar a todos los trabajadores. Eso en América Latina desde la colonia no existe. Y ahora, si no, después de 100 años no reconocemos que no ha pasado y que tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar los sistemas, pues entonces estamos negando la realidad, ¿no? Ahora bien, hay diferencias importantes entre países, por ejemplo, en Colombia, en Chile sobre todo, conforme aumentan los ingresos, en el caso de los trabajadores independientes, su proporción de aportación a la seguridad social es mucho mayor, aunque hay casos como el peruano o el mexicano en donde casi nadie lo hace, ¿no? Entonces eso habla de cómo es posible que una persona esté en el decil 10 y no haga aportaciones, que cuando llegue a tener más de 65 años esté completamente desprotegido. Entonces hay algo mal en el sistema. Entonces, obviamente en el banco siempre tenemos marcos conceptuales y lo que queremos en el contexto de un retiro sano, lo que tenemos que tener es una buena pensión, buenos servicios de salud y eventualmente servicios de atención a la dependencia. ¿Y eso qué significa? Costo fiscal. Es decir, ¿cómo le hacemos para que la gente pague, ¿no? Es decir, para lograr la calidad de vida tiene que haber sistemas de protección social modernos, actualizados, que faciliten que todo el mundo sea tratado de la misma manera. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, esa es la aspiración a la que tenemos todo el mundo. Nos pusimos en los zapatos del trabajador independiente y dijimos, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer para inscribirme al sistema y lograr la primera aportación? ¿Por qué? Porque no voy a decir en qué países, pero tengo varias personas que nos han ayudado con la edición de este volumen, trataron de hacerlo y es sumamente complicado. Entonces, asumimos, o el modelo, como tú lo estabas diciendo, Rafa, asumimos que los trabajadores independientes tienen la capacidad de las empresas para generar todo este esquema de pagos, contribuciones, y si todo el tiempo está pensando en cuánto va a pagar en su pensión y cuánto va a pagar en la salud, por supuesto que no. Es una decisión de vez en cuando y solamente cuando se le enferma un hijo, la gente piensa qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces nos pusimos a ver, bueno, esta es la ruta que tiene que seguir y cómo lo podemos mejorar. No reinventar, como decías también, el hilo negro, decir, no, la probabilidad política, y lo vimos en la mañana, de redefinir completamente el sistema es muy pequeña y por lo tanto tenemos que ver cómo se puede mejorar, qué podemos hacer para que los sistemas como están actualmente faciliten el que más personas contribuyan, ¿no? Entonces, este esquema, bueno, digamos, el corazón de ese documento, y perdón, es que está muy chiquito hacia adelante, lo resumimos en varios elementos que varían por país. En el caso chileno es donde hay 7 elementos que son los que están más, que están presentes de los 7 que hemos identificado y que coincide con que más personas contribuyan al sistema. ¿Cuáles son ellos? Bueno, primero, pues el registro electrónico, es decir, los portales tradicionales en donde la gente se puede inscribir. Muchas veces se piensa que poniendo un portal todo se va a resolver. Eso no es cierto. Sabemos que incluso poner los portales que funcionan es muy difícil. 2, la agregación de los ingresos, la trazabilidad. Y esa es la gran noticia del cambio tecnológico que estamos viviendo. Es posible hoy en día poder llegar a las personas de manera individual. Cuando fueron diseñados los sistemas de seguridad social, había que llegar a través de los empleadores porque era excesivamente caro llegar uno por uno de los trabajadores. Hoy en día todos tenemos un teléfono y es posible poder identificarnos y saber cuáles son nuestro nivel de ingresos, pero por eso es importante tener, pues digamos, protocolos específicos.
Dos, la flexibilidad en la cobertura. Se diseñaron los sistemas de seguridad social en un mundo que ya no existe. Es decir, en donde había tradicionalmente un hombre, una mujer, 4 hijos en el hogar y se calculaban las aportaciones. El mundo ha cambiado radicalmente. Digamos, la heterogeneidad de hogares en la región es tremenda y por lo tanto tenemos que pensar en nuevos productos, ¿no? En nuevos productos de salud, en nuevos productos de pensiones y en nuevos productos que se adapten, sobre todo, a las necesidades de la gente y de cada uno de los componentes. Aquí viene lo más, digamos, complejo, que es la coordinación con el sistema fiscal y la coordinación de información con el sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? La información que se comparte entre los sistemas de protección social, los sistemas fiscales y el sistema bancario parecería, por sensatez, que deberían de ser idénticos. No es así. Y por lo tanto, pues hay muchas lagunas y muchas salidas por donde la gente deja de pagar sus contribuciones. Es obligación del Estado tener pues estos sistemas en donde se pague lo justo, en donde no haya salidas y en donde si uno tiene tales ingresos, pues pague de acuerdo a esos ingresos. Y finalmente, los incentivos fiscales. Y ahí me parece que es importante reconocer que la gran mayoría de los trabajadores independientes pues tiene ingresos que son súper volátiles, que unas veces tienen muchas ventas, otras veces no. Entonces hay una variación muy importante en los ingresos y por lo tanto establecer pues, el piso básico, las contribuciones básicas, reconociendo, bueno, dependiendo de cada país, cuáles son los incentivos fiscales que se puedan aplicar, es muy importante, ¿no? Entonces, en resumen, América Latina o la seguridad social en América Latina no está adaptada a la realidad de una parte importante de los mercados laborales. Tenemos que reconocerlo, porque si no reconocemos la enfermedad, pues no va a haber solución. Y por lo tanto, tenemos que encontrar nuevos esquemas, o la propuesta es encontrar nuevos esquemas para trabajadores individuales, ¿no? Utilizando los elementos tecnológicos y electrónicos importantes, utilizando la economía del comportamiento y la complementariedad de sistemas. Y para eso existe el BID. Nuestro grupo tiene los 3 elementos que son lo importante en cada país para adaptarnos a lo que se necesita. El banco, el BID Lab y el BID Invest son un grupo completo que puede dar la solución, te puede ayudar a encontrar el problema, probar soluciones e incluso financiarlas a través del sector privado o a través del sector público. El grupo se adapta a lo que necesite cada país y por lo tanto el trabajo que realizamos todos los que estamos en esta institución está enfocado a ello y en particular en el tema de pensiones y de seguridad social está en lograr que pues tengamos un mejor retiro y que todos los trabajadores lo tengamos. Sin más, pues bueno, eso es nada más para el caso de los trabajadores independientes. La tecnología sin duda va a cambiar sin duda el trabajo asalariado y por lo tanto hay que estar pendientes de cuáles adecuaciones tenemos que hacer en el futuro. Muchas gracias y a sus órdenes. Muchas gracias, Oliver. Creo que queda la relevancia queda de toda la combinación de políticas públicas que deben hacerse. Sí, te sobraron 10 segundos, disculpa. Tenemos que hacer una combinación de políticas públicas en no solo flexibilizar la regulación para permitir el ahorro de trabajadores independientes, sino también crear incentivos fiscales, crear la concientización en los trabajadores de la importancia del ahorro para el retiro, en no depender únicamente de los apoyos del gobierno, sino generar su propio ahorro y además hacer uso de todos los adelantos que hemos tenido en los últimos años en Latinoamérica en la inclusión financiera, que ha permitido que a través de plataformas digitales se haga más fácil el ahorro voluntario. Entonces, en ese sentido, creo que es muy relevante destacar que todo tiene que ir de la mano. Por ejemplo, en el caso de México, si bien la regulación permite desde hace muchos años que existan cuentas de ahorro para el retiro para los trabajadores independientes, el simple hecho de que exista la posibilidad no significa que la gente va a ahorrar. Y en ese sentido, menos del 0.4% de las cuentas individuales de las AFORES pertenecen a trabajadores independientes. Esto quiere decir que debemos reforzar los mensajes, debemos hacer más fácil y más asequible el ahorro pensionario. En ese sentido, en México, en los últimos años se ha flexibilizado la legislación para permitir la participación de terceros para desarrollar plataformas o desarrollar apps que promuevan el ahorro voluntario en las AFORES o en cualquier otro vehículo.
Entonces, en ese sentido, vamos a tener que trabajar pues muy arduamente en conjunto, tanto los reguladores como los participantes, los trabajadores independientes y desde luego estar abiertos a todas las lecciones que nos puede dar la economía del comportamiento para lograr transmitir ese mensaje de la importancia de ahorrar para la jubilación. Ahora quisiera yo ver, vamos a dar espacio a unas preguntas que haré a cada uno de los panelistas, para lo cual les pido que seamos muy breves, 2 o 3 minutos para cada pregunta. Y empezaría yo con Gautam. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas cuando PMBOK implementó esta plataforma en África y Asia? ¿Qué lecciones podríamos aplicar a los países latinoamericanos? Gracias, Carmen. En realidad, no es una pregunta fácil de responder porque tendría que simular que conozco el contexto de América Latina que no conozco. Lo que sí sé es que Latinoamérica es muy singular comparado con Asia y África. Ustedes tienen sistemas de pensión muy maduros, evidentemente tienen personas e instituciones muy maduras, mientras que África y Asia se han demorado un poco en comenzar, claro, que es un beneficio para ellos, porque han podido aprender de las lecciones de otros países de qué hacer y qué no hacer. Pero lo que yo estoy viendo ahí, que quizá pueda ser útil, es que primero, bueno, estoy segura que esto ya lo están haciendo en algunas de las cosas como Oliver, y eso es prestar mucha atención a al sector de la demanda y no desarrollar soluciones que se basan en la oferta. Hay gente hay países como Ruanda donde pasaron muchos años, un año casi, y mucho esfuerzo por tratar de entender sus necesidades, restricciones y desafíos en su país, de sus ciudadanos. Y finalmente lanzaron el plan, pero antes de hacerlo, tenían como un 6% de cobertura y ha subido a como 54 o 55% en los últimos 4 años. Y la mitad de los trabajadores informales han abierto cuentas voluntariamente, han comenzado a ahorrar, acumulando como 60,000 millones de dólares en nuevos ahorros en los últimos 4 años. Pero yo creo que sería un tanto simplista de mi parte el pretender que hay una balita plateada o una solución mágica para resolver todo esto. Pero sí hicieron muchas cosas juntos. Y lo segundo que diría es sobre los incentivos fiscales. Yo creo que en países como Ruanda o inclusive India se dedicó mucho esfuerzo a entender mejor el papel del gobierno. Y muchos de estos sistemas han sido patrocinados o promovidos por el gobierno, pero manejados por instituciones financieras privadas con buena gobernanza, con buena supervisión, etc. Y encontramos que el gobierno ha participado a 3 niveles, que es asegurarse de que haya un sistema de regulación ilegal adecuado que protege los derechos y beneficios de los suscriptores. Segundo, proveer incentivos fiscales para motivar los ahorros voluntarios. Y tercero, crear cosas de base amplia. Esas son las 3 cosas que han hecho los gobiernos, pero la gestión de los activos la han dejado en las manos privadas. Gracias, Gautam. Ahora la pregunta sería para Rafael Rothman. ¿Existe un trade-off entre promover la acumulación del ahorro pensionario para los trabajadores de baja productividad, ya sea mediante haciendo obligatorio o mediante incentivos el ahorro, o bien que el trabajador utilice dichos recursos para incrementar su capital humano y con ello su productividad? ¿Cómo manejar este trade-off desde el punto de vista de políticas públicas? Muchas gracias. A ver, creo que esto vuelve a lo que decía al principio sobre el tema de la centralidad del output. A mí me parece una muy buena idea generar la mayor cantidad posible de condiciones para que las personas que están activas en el mercado de trabajo contribuyan a la seguridad social manejada por el Estado Nacional o tengan cuentas de ahorro individuales gestionadas por alguna entidad pública, privada. De vuelta, cada país tiene un modelo distinto y son todos
en teoría, al menos en principio, razonables, después hay que ver cómo funcionan, pero en principio hay una enorme heterogeneidad y está bien que así sea, porque depende del contexto de cada país. Me preocupa, sin embargo, ser conscientes que al final del día los recursos que se destinan al ahorro previsional, sea en forma de una contribución, un impuesto al trabajo, o sea, la forma de un ahorro más tradicional, son recursos que no se destinan a otra cosa. Y entonces, eso en un contexto de trabajadores relativamente ricos que tienen un excedente, me parece muy bien. Y hay que empujarlo, hay que promoverlo, hay que hacer enforcement, hay que hacer lo que se pueda. A medida que vamos bajando en la escala y nos vamos encontrando con trabajadores de menor productividad y de menores ingresos, hay un momento que obviamente no sé cuál es y depende mucho, ya no de cada país, sino de cada individuo. Entonces es imposible poner una regla, pero tenemos que ser conscientes en nuestra discusión que a lo mejor no es una buena idea que esta persona ahorre para su retiro. Porque puede ser una buena idea que los pocos recursos que tiene los destine a educar mejor a sus hijos. Y que eso implique más capital humano para la sociedad y más productividad y más riqueza para repartir dentro de 20 años que la que habría si hubiese ahorrado el dinero en una cuenta que no estuviese produciendo eso. Vuelta, no es blanco o negro, es muy difícil de determinar cómo hacerlo, pero como esto es algo que tenemos que tener consciente y tiene que estar en nuestra mente cuando tenemos estas discusiones, mi primera aproximación sería, por supuesto hay que tratar de simplificar los procesos lo más posible. Quiero decir, si alguien quiere y puede hacer ahorro provisional, tiene que ser fácil y seguro. No puede ser que le compliquemos la vida al que quiera ahorrar. Eso es clarísimo, ¿no? Hay poco para discutir. Hay que educar, hay que explicarle a la gente la importancia de esto y que entienda por qué es relevante lo que hagas ahora con tus ingresos para dentro de 20, 30 años, cuando estés en edad de retiro. Y es importante que eso sea consciente. Cuando empezamos a entrar en el área de incentivos, se pone un poco menos transparente el agua y es más dudoso qué puede pasar ahí, porque de vuelta, uno se puede imaginar siempre algún incentivo que consigue que alguien haga un ahorro aunque no tenga dinero, porque si te doy un matching contribution del 5.000%, y bueno, mucha gente va a estar dispuesta a poner el dinero, aunque no lo tenga y no comer para poner ese dinero porque el premio es muy alto. Ahora, puede ser que tampoco alimente a sus hijos, y ahí es un muy mal negocio para la sociedad. Entonces, lo llevé al extremo a propósito, porque lo que quiero decir es que en el medio ahí hay un gris que no sé bien a dónde está, y hay que encontrar dónde pararse. En América Latina, en países que tienen un nivel de desarrollo económico más avanzado, el problema parece ser menos grave porque en general hay más capacidad, pero no en toda la sociedad. Digo, Argentina y Uruguay son de los países que tienen más recursos. Tenemos muchas cosas en común, el río, el tango, campeones mundiales, pero ustedes de otra categoría, pero está bien igual. Pero está claro que aún así, dentro de cada sociedad, hay grupos a los cuales, honestamente, la mejor recomendación es déjenlos en paz y después financienle algún beneficio cuando sean adultos mayores a través de rentas generales. No solo porque va a ser muy difícil, sino porque es una mala idea. Porque prefiero que los pocos recursos que tienen los usen para invertir en el futuro en capital humano suyo y su familia y no tanto en ahorrar para el futuro. Entonces hay que estar atentos a esa línea y hay un trade-off que de vuelta no tiene una respuesta limpia, pero simplemente me parece que cuando discutimos policy hacia adelante tenemos que ser muy conscientes de este desafío. Muchas gracias. Rápidamente, Ariel, la estrategia uruguaya de inclusión financiera logró un cambio en los hábitos de las personas a partir de incentivos económicos. ¿Qué enseñanza nos puede dejar este proceso de cara a la promoción del ahorro voluntario? Bien, creo que hay una enseñanza interesante que es cómo se da la gradualidad en la rebaja del IVA y el uso de los medios de pago electrónico. Inicialmente la rebaja comienza con una rebaja de 4 puntos de IVA y se dispara la utilización de medios de pago electrónico, pero el diseño ya arrastraba una idea decreciente en la rebaja, que va bajando de 4, luego a 3 y luego a 2. Luego temporalmente también se vuelve a subir a 4 y se vuelve a bajar a 2. Pero aún ante esa reducción en el beneficio y en el incentivo, la utilización de medios de pago electrónico siguió creciendo y siguió incrementándose tanto los volúmenes como los montos operados. Esto demuestra que muchas veces incentivos temporales pueden dar lugar a cambios de hábito permanentes en el tiempo. Y esa yo creo que es una lección importante
que puede ser aplicada incluso en elementos vinculados con el ahorro para el retiro. Quizás incentivos o diseños tipo matching contributions temporales pueden generar a través de las herramientas de la economía del comportamiento cambios permanentes en el ahorro. De todas maneras, de vuelta, esta es una herramienta más y probablemente no sea la solución para dar una buena pensión en el retiro a estas personas. El desafío a abordar, como creo que se ha hecho bastante énfasis, tiene que ver con lograr formalizar a esas personas, porque en definitiva la formalidad es el acceso a un sistema de protección social amplio que implica más allá del acceso a una pensión, ya sea autofinanciada o bajo un esquema de reparto, pero también acceso a la cobertura frente a otras contingencias, como puede ser seguro de enfermedad, seguro por accidentes de trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo creo que no hay soluciones únicas y lo que hay que buscar es las herramientas para los distintos segmentos de población y para las distintas problemáticas que hay. Muchas gracias. Y finalmente, la pregunta para Oliver sería, ¿qué sigue para el Laboratorio de Seguridad Social Digital? ¿Cómo podemos medir su éxito? Muchísimas gracias, Carmen, y a todos los colegas. Yo creo que pues estamos abiertos a lo que ustedes necesiten. O sea, estamos, tanto los que están presentes en la sala como los que nos están viendo online, adaptarnos, crear ese traje a la medida. Para eso estamos en el banco y vamos a acompañarlos en lo que sea necesario. Un comentario nada más súper rápido. Estoy completamente de acuerdo que las personas de más bajos ingresos deben de aportar más para la formación del capital humano, aunque no bajo esa justificación mucha gente no contribuye, ¿no? Porque la utiliza y no hay coincidencia entre el consumo y el ingreso que tienen. Tenemos que tener transparencia y eso me parece que el sistema de pagos y el sistema bancario, el uso del dinero electrónico va a facilitar que se reduzca la informalidad en nuestra región, por seguro de ello. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.